hablar de las provisiones en la casa del Padre y qué representa la casa del Padre. Vamos a ir a Lucas capítulo 15. Arranca en el verso 11. No sé si todos la conocen a la lectura. Hay un hombre que tiene 2 hijos y el hijo menor le dice al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Vamos a ir hasta el verso 16, vamos a estar tratando de entender esta lectura. ¿Les parece? Para no leer todo, vamos a ir haciendo bloques. Vamos hasta el verso 16. Pocos días después, el hijo menor, acá tengo NBI. Bien, poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía tanta hambre que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Acá frenamos un poquito, ¿sí? Nadie le daba nada de la comida de los cerdos. ¿Qué representa estar en la casa de papá? Estar en la casa de papá representa provisión, representa cobertura, representa seguridad. Si no, nosotros no quisiéramos. ¿Qué necesidad tendríamos de venir acá? ¿No es así? Pero la verdad que estamos en la casa de papá y nos sentimos seguros. ¿No te sentís seguro con un hermano, con una hermana, cuando oran por vos, cuando te llaman, cuando te contactan, te dicen ¿cómo estás? Solo eso. Es parte de la casa del Padre. Es parte de la provisión que Dios nos está dando. Significa paternidad, significa herencia. ¿Por qué? Porque estamos dejando herencia. Estamos dejando a todos los que vienen algo, un ejemplo. Usted sabe que la herencia, cuando es física, se gasta, pero la herencia espiritual es un legado. Esto significa identidad. Estar en la casa del Padre significa identidad. Nosotros nos identificamos como hijos de Dios, como cuerpo, porque nos conocemos en espíritu, aunque no nos conocemos quizás nombre y apellido todos, pero en espíritu nos conocemos y podemos orar el uno por el otro. Esta casa nos nuclea, esta casa es física, pero la casa del Padre habla de la comunión que tenemos entre todos. ¿Van entendiendo? Común, unión. No es un lugar físico, es un lugar espiritual. Así como Adán y Eva fueron plantados en el Edén. Usted no entiende ni conoce el Edén. El Edén era un lugar espiritual donde Dios tenía esa pareja en comunión con Dios. Lo que no se encuentra es la parte espiritual. Pueden encontrar tierra, parecerse, puede haber andado por allí, pero la parte espiritual, donde dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban de nada, eso no lo entiende el ser humano. Y el ser humano no entiende por qué una iglesia ora y por qué una iglesia se retroalimenta, ni entiende por qué una iglesia vive en victoria. No lo entiende. ¿Saben por qué? Porque no están en la casa del Padre. ¿Está acá? Bien. Muy bien. ¿Qué implica cuando uno se aleja de la casa del Padre? No nos olvidemos que nos da identidad. La identidad es sentido de pertenencia. Si yo no siento pertenencia por el lugar donde estoy, me voy a querer ir. ¿Van entendiendo esto? Si yo no siento pertenencia, me voy a querer ir. ¿Por qué? Porque el hermano, porque tiene esta cara, porque no me ha recibido bien, porque no me ha abrazado, porque hoy no me ha besado, porque hoy no se ha puesto alcohol, porque no se ha medido la temperatura, porque está lleno de coronavirus, no sé lo que vos quieras. Pero cuando no hay sentido de pertenencia, todo te cae mal. Todo te cae mal y buscas la excusa para irte de la casa del papá. ¿Qué implica cuando uno se aleja de la casa del Padre? Miren lo que, vamos a volver a leer el versículo 16, acá está.
Tenía tanta hambre este muchacho que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos. Pero aún así, nadie le daba ni siquiera comida de los cerdos. Lo que pasa es que cuando nos alejamos de la casa del papá, nos comienzan a llegar las miserias. Estamos ya receptivos a las miserias. Genera en nosotros un vacío físico, un vacío emocional, un vacío espiritual. ¿Por qué? Porque nos vamos y nos encontramos con un sistema que está abriendo las bocas para tragarnos. Por eso dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, este vacío te lleva a vagar y a buscar cualquier cosa con lo que puedas llenarlo, con cualquier cosa que esté a tu alcance. Imagínate, cualquier cosa, puede ser la parte hacer trampas, mentir, como esto, comida de cerdos, imagínate lo que pueda hacer, quizás adicciones, quizás algunos vicios, quizás malos hábitos. Empezás a buscar fuera de Dios y a razonar a Dios. Miren, yo he visto mucha gente que razona a Dios luego de haberse ido de los pasos del Señor. Y todo es lógico, todo es lógico. Bueno, y vos sabés que las flores, mirá, ¿cómo pueden tener las flores esas características tan hermosas si alguien superior no las hubiese hecho? Ah, no, bueno, porque vino una explosión y que pum, que pan, que pim, y que el Big Bang, y que esto, que lo otro, y que se han alineado las montañas. Cosas que, no sé, solo en el sueño de Superman puede suceder, pero no, en lo real, hay alguien que ha creado cosas tan hermosas que ni el hombre las puede explicar. Amén. La sanidad es de Dios. ¿Usted lo sabe? ¿Cómo se puede explicar que haya gente que reciba tantos milagros cuando nadie puede ver esos milagros? Nadie los puede ni siquiera medir. No los pueden tocar. ¿Se entiende? No se pueden tocar esas cosas. No se las ve. Miren la diferencia de algo que se ve, y usted sabe que la Biblia habla de esto, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vos estás en una pelea o una situación mala de matrimonio y otros ven que vos te tenés que separar, y sin embargo, por la fe, los creyentes vemos que ese matrimonio se restaura. Y vienen los terceros y te dicen, vos estás loco, vos no ves que está hecho bolsa ese matrimonio. Pero nosotros por la fe tenemos la seguridad y la certeza de lo que esperamos, lo que no vamos a ver, o lo que no estamos viendo en ese momento, sino que vamos a ver en un futuro, y es la realización, la rehabilitación de un matrimonio o de gente que está en conflicto. ¿Van entendiendo esto? ¿Van entendiendo? Bueno, no quiero usar ningún tipo de lenguaje difícil, solo quiero que entiendan lo que está pasando. Alguien fuera de la casa de papá está donde no quisiera estar, no hace lo que debería hacer y está desenfocado y desencajado. ¿Saben? Está lejos del propósito que Dios tiene para su vida. ¿Usted sabe que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros? Amén. Vamos a hacer una pruebita. Pregúntale al vecino, ¿sabes qué plan tiene Dios para vos? A ver. Ahora el vecino se queda pensando en la pregunta. ¿Por qué? Porque dice, ¿conmigo? Sí, con nosotros. Dios tiene un plan grande, tiene un propósito. Nadie está de casualidad en una iglesia. Claro, nadie viene de casualidad a una iglesia. Si yo quiero ir a bailar, busco el boliche. Eso lo he dicho la vez pasada. Si yo quiero ir a ver fútbol, me voy a la cancha. Si yo quiero ir, no sé, a carnavalear, me iré a los lugares donde se carnavalean. Y si quiero ir a comer un asado, me iré a eso, a comer un asado. Pero si quiero ir a cambiar mi vida, voy a entrar por las puertas de una iglesia. Amén.
Así que nadie está por casualidad aquí. Todos hemos venido a buscar la casa del Padre. Así que estar fuera de la casa del Padre te hace vulnerable a todo tipo de ataques y de engaños del enemigo. ¿A qué más me lleva? Yo estoy viendo aquí que me lleva a la escasez, ¿sí? Hay gente que dice que está mal, Pero vos sabés que esto tiene que ver con la escasez. La palabra dice, no he visto justo mendigando, ni justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El hecho de estar pasando malos momentos económicos, los cuales es para todo el país, ¿no es así? Hay un mal momento económico, acá nadie se hace el rey con el bolsillo, ¿no? Pero el Hijo de Dios no tiene faltante. Amén. Qué importante es saber esto. Un profeta dijo, Señor, dame lo justo para poder entender lo que me estás dando. No me des de más para que no me jacte, ni de menos para que no me vuelva contra ti. Y el Hijo de Dios tiene lo justo, tiene lo necesario. Y cuando hay que prosperar, va a prosperar. ¿Sabe por qué va a prosperar? Porque es un hijo de Dios. Amén. Y porque nosotros usamos reglas de juego claras para prosperar. Ahora, esto nos va a llevar a una vida vacía y de angustia. Punto 3. ¿Qué hace que yo me aleje de la casa? Miren, si seguimos leyendo Lucas 15, yo quiero que vayan al verso 28. Hay un hermano ahí, hay dos hermanos, uno que es el menor y el otro el mayor. Y el hermano mayor, en el verso 28, miren lo que dice. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. A ver cómo dice acá, en 15:28, NBI. Vamos a ver cómo dice esta. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. ¿Qué sucedía? Había una fiesta, porque el hijo menor había vuelto. Pero el hijo mayor estaba indignado, había recibido una ofensa. Y en esta situación se encuentran muchos que están fuera de la casa de papá, están ofendidos. Alguien los ofendió y se ofendieron de tal manera que dejaron de recibir las mieles espirituales por recibir ahora, yo diría, lo amargo, la amargura del mundo, del sistema. ¿Por qué? Porque se ofenden, se quedan fuera del propósito, por un enojo quedan sin matrimonio, por un enojo quedan sin casa, sin trabajo, sin bendiciones. La persona ofendida se aísla en una burbuja, queda ahí dentro de esa burbuja, porque en esa burbuja él se siente seguro, pero en esa burbuja no entra nadie ni sale nadie, está solo él o ella. Este es el pensamiento de la persona que está ofendida. No voy a dejar que me ofendan nunca más. Este es el pensamiento. Pero en realidad está juntando amargura, rencor, odio, bronca, sentido de venganza. Ahora, quiero decirte que todos en algún momento vamos a ser ofendidos. ¿Quién está acá? Todos vamos a ser ofendidos. Y la noticia humana, pero que Dios la confirma, es que en algún momento todos ofenderemos a alguien. ¿Está aquí? ¿Viste que en algún momento alguien te dice, pero vos no me has saludado? Yo te he saludado, vos no me has saludado. Y vos capaz que ibas paspando mosca. Pero ya has ofendido según el punto de vista de la otra persona. ¿Van entendiendo? Miren qué importante es estar en la casa del Padre, porque estar en la casa del Padre uno puede aprender que esas cosas se superan y que esas cosas se perdonan y que esas cosas se dejan a los pies de Cristo y que hay
renovación, hay rehabilitación. Amén. Porque si no, siempre se lleva la amargura dentro. Por eso es clave ver que el que está ofendido denota o tiene una inmadurez espiritual muy alta. ¿Por qué? Hay quienes no se pueden ofender más. ¿Saben ustedes que hay gente que no se puede ofender más? ¿Por qué? Porque viven ofendidas. Ya está, ya no les entra más bala. Es así. Así que podamos entender que mientras todos reciben y todos son transformados y todos gozan de una fiesta, el ofendido no quiere entrar en ella. ¿Están bien? La persona que está ofendida está presa del lado de afuera, no tiene libertad. Todo pasa a estar condicionado por el nivel de ofensa que tiene. Y el Espíritu Santo no puede trabajar en esa persona. Vamos a reflexionar en esta noche. ¿Qué grado de ofensa tiene nuestro corazón que no pueda perdonar? Cuando todo se puede perdonar en Cristo. ¿Quién dice eso? Amén. ¿Quién dice amén a eso? Todo se puede perdonar en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. ¿Qué más? Este hijo mayor tenía unas cuantas cualidades. Este muchacho, muy bien con el tiempo, sí. Miren en el verso 30. Él le dice, vamos a arrancar en el verso 29. ¿Sí? 29. A ver. En el verso 29, acá lo tengo. Bien. Pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido. Esto le dice el hijo mayor al padre. Sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Si ustedes estuvieran escuchando esto, sabiendo que el padre es un padre generoso, ¿ustedes le creerían a él? Miren esto, sin desobedecer jamás tus órdenes. ¿Ustedes escucharon eso que dice, yo no miento nunca? No le hago mal a nadie. ¿Sabes que no? Yo antes tomaba, 17 años estuve en la calle y tenía un pasado de alcohol, de muchas trasnoches. Y yo decía, pero yo no le hago mal a nadie, yo tomo solo, claro. Pero sufría mi familia, sufría todo lo que estaban a la vuelta. ¿Cómo no le hace mal a nadie? Claro que le hace mal. Pero este dice, no te desobedecí jamás. Ni un cabrito me has dado. Ni un solo cabrito, capaz que ha comido 10 cabritos. Pero miren el grado de ofensa que tenía en su corazón. Verso 30, por favor, Pablo. Pero ahora llega este hijo tuyo, ni siquiera es mi hermano, mirá, ¿no? Qué fuerte, que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Este complejo de superioridad, de sentirse así superior a otros, es porque no valoramos a las personas. Esto pasa en el trabajo, pasa en la escuela, pasa en los gobiernos, pasa en donde usted se mueve a diario, pasa. Hay mucha gente con sentido de superioridad que necesita ser vista, necesita ser aplaudida. Nosotros tenemos siempre en la iglesia casos como personas que han terminado de hacer algo y te muestran, y se ponen así, ¿viste? Para que vos los veas, ¿qué han hecho? Y están ahí. Y yo he hecho esto, yo hago esto, y yo. Y ese yo no deja que Cristo viva y que trabaje. Y que ese yo vaya, como decía Juan el Bautista, menguando. ¿Para qué? Para que el que crezca sea Cristo. ¿Van entendiendo? Ese es un sentido de superioridad que hace resaltar cualidades propias. Y recuerda esto, yo siempre te he servido, nunca te he desobedecido. Por eso es que el mayor problema del hermano mayor, ya que estamos hablando del mayor problema y del hermano mayor, es este. Este muchacho, como muchas personas, tratan de hacer para ser. Tratan de hacer para ser, cuando es exactamente al revés.
ser para hacer. ¿Saben cómo se llama el estudio bíblico que yo estoy cursando con los chicos ahora, con el liderazgo? Ser, hacer, vivir. Es el escalón. Ser, primero, hacer, y la vida que corrobora lo que vengo diciendo anteriormente. ¿Por qué? Porque Jesús hizo esto. ¿Cuántos años sirvió en el ministerio? ¿Cuántos años estuvo Jesús hasta que lo mataron? ¿Cuántos años? ¿En el ministerio cuántos? 3 años. Pero él estuvo 30 años siendo, por eso lo conocían como el hijo del carpintero, lo conocían los discípulos de Juan el Bautista, lo conocían los fariseos, los vecinos, todos lo conocían. ¿Por qué? Porque Jesús fue primero antes de hacer. Cuando él hizo, ya estaba apoyado por su propio testimonio. Amén. Así que si vos tenés un servicio para el Señor, si tocas la guitarra, si limpias el banco, si limpias la cocina, si das la cena del Señor, si, no sé, si llevas adelante una célula, lo que sea, es de gran honra, pero para el Señor Jesucristo, no para nosotros. Amén. Así que olvídate de que vos sos, porque vos no sos, es Cristo en vos. Amén. Amén. Así que todos los que tienen dones, todos tenemos dones, porque entramos a la iglesia y todo se transforma en dones espirituales. Todos esos dones son rendidos a los pies de Cristo. Y al último vengo yo, como decía el apóstol Pablo, como un abortivo. ¿Está aquí la iglesia? Por eso recordemos siempre quiénes somos para Dios, quiénes somos con Dios y quiénes somos en Dios. ¿La tomaron a esa? Siempre recordar quiénes somos para Dios, quiénes somos con Dios y quiénes somos en Dios. Muy bien. Luego aparece otra característica de aquellos que se van de la casa del papá. El verso 12, por favor, si lo podemos reiterar, al verso 12 de Lucas 15. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Papá, yo me quiero ir ya. Listo. ¿Qué es eso? Rebeldía, mis hermanos. Rebeldía. Él estaba bien en la casa del padre. Y la rebeldía nos lleva a desiertos espirituales donde nada pasa de parte de Dios para probar qué hay en nosotros, cómo reaccionamos y qué hacemos. Cuando muchas veces, se me ha dado muchas veces en lo que es la carrera del ministerio, había hermanos que por su propia obstinación y cabeza dura y por su propio agarrar la carnada a la tentación, caían en algo feo y lo primero que le decían a los líderes o a la iglesia: oren por mí. Oren por mí. Entonces vos orabas para que esa persona salga de las adicciones y luego entraba de nuevo en la misma ronda. Oren por mí. ¿Y hasta cuándo van a orar por vos? Por el mismo hueco y al mismo lugar de comida de cerdos que vas. ¿Están entendiendo? Lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia es orar para que esa persona convierta su corazón, para que esa persona abra su corazón y entienda que está lejos de la casa del Padre y que está en la comida de los cerdos y que necesita salir de ahí. Amén. Esa es la oración. Esa es la oración con propósito. No podemos orar por alguien que sigue cayendo en el mismo desierto espiritual por gusto propio. Sí podemos orar para que esa persona salga de ese desierto y se dé cuenta y abra sus ojos y que Cristo toque su corazón. Y que si yo pregunto en esta noche, todos los que estamos aquí, por lo menos creo que eso sucedió. Nos hemos dado cuenta de que necesitábamos a Cristo y hemos salido del desierto espiritual. Y que no queremos irnos después a ese desierto. ¿Está aquí? Porque miren, hay 2 clases de desiertos. El primer desierto es donde Dios nos pone a prueba para sacar lo mejor de nosotros. En ese desierto estuvo Jesús. En ese desierto fue tentado por Satanás, pero el Espíritu Santo lo llevó allí
para luchar contra Satanás, y él estuvo allí, y allí sacó lo mejor de Jesús. Y Jesús termina todo el relato diciendo: escrito está. Diría yo en estos tiempos, corta la bocha. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios 40 días y 40 noches. Moisés ayunó también para recibir las instrucciones de Dios. Los profetas ayunaban para recibir las instrucciones de Dios. Todos esos hombres de Dios estuvieron en desiertos. ¿Pero por qué? Porque ahí Dios iba a sacar lo mejor de ellos. Pero el segundo desierto es en el cual no interviene la voluntad de Dios, sino que entramos en él por rebeldía y desobediencia. ¿Usted lo quiere ver a esto? Salmo 68, por favor. Ponémelo al Salmo 68, verso 6. Dios da un hogar a los desamparados y libertad a los cautivos. Los rebeldes habitarán en el desierto. Repita conmigo: habitarán en el desierto. La rebeldía siempre nos lleva a un mismo destino: girar en círculos y no llegar a ningún lado. ¿Quién giró así en círculos? Por 40 años. El pueblo de Israel giraba en círculos. ¿Sabe cuánto faltaba para que el pueblo de Israel entre a la tierra prometida? 11 kilómetros. ¿Sabe cuántos son 11 kilómetros? 110 cuadras. No hay más. De aquí al centro creo que hay 35 kilómetros, puede ser, hasta el centro, si no me equivoco. 5 kilómetros hasta el centro. 5 habrá, o 4 hasta el centro. Vamos a suponer hasta el parque, un poco más, hasta la punta del parque. Otros 5, ¿sí? Y de ahí un kilometrito más, qué sé yo, entrando para Alderete, ahí en la zona tuya. Bueno, a eso estaba el pueblo de Israel en entrar, pero ¿qué pasa? Por rebelde daban vuelta en el mismo lugar. Y vueltas y vueltas. Así que miren qué importante que es esto, que al desierto te podés presentar como visitante o como habitante. El visitante va a salir, porque ahí lo va a llevar Dios, pero el habitante se va a quedar allí, y es muy probable que allí mueran sus sueños, pasen su vida y pasen las oportunidades. ¿Está aquí la iglesia? Amén. Muy bien, ¿cómo volvemos a la casa del Padre? Lucas capítulo 15, estamos allí, verso, 17, ponémelo al 17, Pablo, por favor, gracias. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Miren lo que está pasando. El pecado cegó la mente de este joven, estaba conmovido, y quien está fuera de sí lo rechaza todo. El que está fuera de sí, todo rechaza los consejos, rechaza el abrazo, rechaza la buena palabra. Cree que tiene otros tipos de amigos, deja de tener esos amigos que son hermanos en la fe. Rechaza su identidad, no reconoce la paternidad, rechaza a las personas, proyecta rechazo. ¿Y sabe qué pasa con esa persona que proyecta rechazo? Y que todo es rechazo, al final esa misma persona es rechazada por los demás. Pero este joven, en el verso 18, por favor, dice la Biblia: tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Él está recuperando su identidad. Él dice: yo soy un hijo. ¿Está entendiendo? Yo soy un hijo, vuelvo a la casa de mi padre. No me siento como hijo, pero soy un hijo. Miren, esto da para mucho, ¿no? Pero el verso 19 dice algo también muy interesante. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Pero él sabe que es hijo. ¿Entiende? Él sabe su identidad. Él entiende que es hijo. Pero él no abusa de su padre, sino que le dice:
dame el mismo sueldo que tu jornalero o no me des nada. Solo quiero estar allí. Pero en el interior él sabe que es hijo. Por eso, cuando hay un arrepentimiento genuino, como el que tuvo en el verso 18, en el anterior, donde dice esto: tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí hay humillación, y en la humillación hay arrepentimiento. Amén. Arrepentimiento es lo que tuvo Pedro. Saben que hubo dos clases de traiciones antes de la cruz, muy fuerte por los discípulos. Uno lo negó y el otro lo vendió. El que lo vendió lo hizo por plata. Judas lo hizo por plata, pero Pedro lo negó gratis. Y sin embargo, Dios hizo una gran obra con Pedro porque sabía que era hijo. Y ese hijo tenía un propósito grandísimo: dar gloria al Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Vamos redondeando un poquito. ¿Qué sucede al volver a la casa de papá? Verso 20, a ver qué dice la palabra de Dios. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Miren qué importante, que esto, aunque estemos lejos, mi querido, aunque estemos lejos, el Padre abre los brazos y ya nos recibe de nuevo. Amén. Qué misericordia, ¿no? Qué tremendo, ¿eh? Él conoce nuestro corazón cambiado. Antes de estar físicamente con Él, ya comienza a bendecirte, es movido a misericordia. El Padre perdona sin importar lo que hayas hecho. Él perdona. Él no te va a enrostrar lo que has hecho, no te va a reprochar. Su amor puro está para perdonar y para olvidar. Así que miren qué importante es estar en la casa de papá. Yo quiero estar en la casa de papá, no sé si usted, yo quiero estar. Acá me han mandado el ayudante del predicador. Bien, vamos a ver en el verso 22 qué dice la palabra de Dios. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Esa es herencia. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Quédense aquí con esta lectura. Joven, vaya con el pastor Oscar. Vaya. Anda con el pastor Oscar. Anda, después volver. Eso. Va a tener que hacer pesa, pastor Oscar, ¿eh? ¿Qué le pone? Miren qué importante. La mejor ropa para vestirlo. ¿Qué hay? Vestimenta. ¿Qué es la vestimenta? Cobertura, seguridad, palabra. Tenemos todo. Sabiduría de Dios. ¿Qué más? Pónganle también un anillo. El anillo es lo que le da autoridad a una persona, le da también la identidad. ¿Se acuerdan los reyes cómo firmaban con los anillos? ¡Pum! Firmaban y decían que la orden que daba un rey, una vez que firmaba con el anillo, no se podía revocar, nadie podía tocar esa orden. Esa es la autoridad que Dios te da cuando vuelve a recibirte en la casa del Padre. Te da una autoridad que está marcada con la sangre preciosa de Jesucristo. Es eterna. Es una sangre que no se puede borrar. Y es el sello del Hijo de Dios. Por eso es que nosotros sabemos quiénes son los hijos. Saben en su interior quiénes son hijos. Quizás nosotros no podríamos saber si son hijos. Pero ellos o nosotros mismos sí sabemos los que somos hijos. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque la persona que no es hijo tiene falta de identidad y tiene falta de aceptación. Pero este muchacho sabía que había aceptación para él y había algo grande que venía. Amén. Amén. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Que pueda haber fruto en nosotros, que pueda dar gloria a Dios. ¿Qué más?
y sandalias en los pies. ¿Para qué las sandalias? Dispuestos a caminar en una nueva vida. Amén. ¿Quién dice esto? Amén. Dispuestos a caminar diferentes. A caminar diferentes. Si ya hemos sido dañados por el enemigo, si ya hemos vivido la experiencia del barro, de los cerdos, podemos vivir diferente. ¿Quién lo cree a eso? ¿Quién dice amén? Amén. Muy bien, estar en la casa del papá es restitución, estar aislado de las tormentas de la vida no te va a llegar, vas a estar fuera de las inclemencias de estos tiempos que están corriendo. ¿Por qué? Porque vas a estar en la casa del Padre. Muchas personas están en la casa del Padre, pero se comportan como si no vivieran allí. Es penoso, porque no aprovechan lo que el Padre tiene para ellos. Pero eso es porque ni valoran ni lo reconocen al Padre. Voy a ir terminando versos 31 y 32, por favor. Y esta es una palabra que le da al hijo mayor. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Es que mientras ven los músicos, ya pueden ir pasando. Volveme el versículo anterior. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Amén. Miren, una persona que estaba en la casa del Padre, pero vivía como si no estuviera. Él lo tenía todo, todo era de él, pero se ofendió y no participó de la fiesta. ¿Qué pasó? El que va a la villa pierde su silla. No participó de la fiesta que el Padre tenía para él también. Por ofendido, por rencoroso, por enojado contra su hermano. Quizás tenés algún hermano al cual tenés que pedirle perdón. Que haya ese corazón para poder estar en la casa de papá. Amén. Amén. Proverbios 10:12. Miren lo que dice el sabio Salomón. El odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas. Amén, iglesia. El odio es motivo de divisiones, de disensiones, de peleas, pero el amor cubre ¿cuántas? Todas las faltas. Quiero terminar con uno de mis versículos preferidos, Romanos capítulo 8, versos 38 y 39. Lo vamos a leer en la versión NBI para que lo leamos todos. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada creado nos puede apartar del amor de Dios en Cristo Jesús.